Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a todos los que nos miren y escuchen y nos vayan a mirar y nos vayan a escuchar más adelante a través de este video. Los saludamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios estamos una vez más después de algunos días de, pues podríamos decir, aparente silencio. Les he prometido, cuando Dios me dé alguna palabra, se la voy a hacer llegar a todos ustedes a través de este medio que Dios nos concede. Pero cuando Dios no nos dé palabra, Él tendrá sus motivos, causas o razones. Nosotros estaremos callados. Pero todo será como Él diga y cuando Él diga. Cada que Dios nos dé una palabra para ustedes o para alguien de ustedes, se las hemos de compartir en el momento exacto. Aquí Dios nos da la palabra y aquí se las compartimos. En esta hora Dios me ha dado esta palabra y pues en este mismo momento, antes de ir a descansar, yo se las quiero compartir, se las quiero dejar aquí para que a usted le bendiga esta palabra, para que a usted le edifique esta palabra, porque creo que esta palabra es palabra de Dios, no es palabra de hombre. A todos los hermanos, a todas las hermanas, les pedimos un poco de su atención y esperamos que estén dispuestos, dispuestas a prestar un poco de su atención a este mensaje que les quiero compartir, creo que de parte de Dios, aún a los amigos y a las amigas, porque este mensaje es para todos. No importa su raza, clase o color, no importa su religión o denominación, este mensaje es para usted, amigo, para usted, amiga, para usted, hermano, para usted, hermana. Más bien, este mensaje es para todos, sin excepción de ninguno, empezando conmigo. Dios me ha dado este mensaje para yo examinarme a través de esta palabra y por esta palabra. El mensaje que yo les quiero compartir en esta hora y en este momento es el siguiente. Los que oyen la palabra de Dios y la creen y se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como su Salvador, son los que van al cielo. Al cielo no van los que tienen una buena religión, según ellos. Al cielo no van los que tienen una buena denominación, según ellos. Al cielo no van los que, según ellos, llevan una vida, según ellos, correcta, según ellos, buena. Hasta se califican por buenas personas. Qué bueno que sean buenas personas. Qué bueno que hagan muchas buenas obras. Esto es bueno. A alguien le bendice, a alguien le ayuda. Qué bueno, hay que hacer buenas obras y hay que esforzarnos por ser buenas personas. Pero para ir al cielo, sea que usted se crea demasiado pecador,
o medio pecador, o se sienta a lo mejor hasta como que usted no peca. No importa cómo usted se califique o se catalogue, o en qué término usted se ponga como un gran pecador, un medio pecador, o tal vez usted se ponga hasta como un no pecador. Yo vengo a decirle en esta hora de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo, que se catalogue usted como se catalogue, se califique como se califique. Usted necesita oír la palabra de Dios, creerla con todo su corazón, arrepentirse de sus pecados, sea grandes, medianos o pequeños, como usted los llame. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, porque hay mucha gente que parece que no hace tantas cosas malas, hay gente que parece que se porta bien, hay gente que se ven muy buenas personas y ni quien lo contradiga, pero esas supuestas buenas personas, esas personas que hacen supuestas muy buenas obras, esas personas que dicen que no se meten con nadie, esas personas que hacen muchas caridades, a veces esas personas han rechazado a Jesucristo y no lo han aceptado como su Salvador. Y se han creído tan buenos que hasta creen que no necesitan arrepentirse. Hasta creen que no necesitan el perdón de Dios. Hasta creen que Dios está obligado a darles el cielo porque son buenas personas, porque se portan bien, porque no se meten con nadie, porque hacen muchas caridades o porque hacen buenas obras o muchas otras cosas más que ellos creen que les hacen merecedores del cielo. Pero yo quiero decirle en esta noche, a esta hora, en esta madrugada, que si usted no reconoce que necesita el perdón de sus pecados de parte de Dios, usted no puede entrar al cielo, aunque haga buenas obras. Si usted se cree una buena persona, o tal vez en realidad es una buena persona, se porta bien con todos y ayuda a muchos, ¿cuántos usted puede? Qué bueno que sea así. Pero aún usted, que se porta bien, que es una buena persona a vista humana, usted que hace muchas caridades, usted que hace muchas buenas obras, quiero decirle que si usted rechaza a Jesucristo y no reconoce que lo necesita, y no reconoce que necesita reconciliarse con Él y pedirle perdón, y que Él le perdone sus pecados, usted así no puede ir al cielo. Y se lo voy a confirmar con la palabra de Dios. Por muy buena persona que usted parezca, usted peca. Porque la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El sabio Salomón dijo algo muy importante en su oración a Dios, allá en la dedicación del templo. Él oró a Dios y algo que dijo en esta oración, dijo: cuando tu pueblo pecare contra ti e invocaren tu nombre, cuando tu pueblo pecare, dijo, porque ciertamente no hay hombre que no peque. Él dijo, no hay hombre que no peque. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos, si no de una manera de otra, faltamos
y pecamos contra Dios. Así es que ya por más o por menos, ya por mucho o por poco, usted necesita el perdón de Dios. Usted necesita el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay salvación. Y sin salvación no hay entrada al cielo. Todo esto va en cadena. Y si esto no se da en nosotros, no podremos ir al cielo. Por eso el mensaje es el siguiente. Los que oyen la palabra de Dios, la creen y se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesucristo como su Salvador, van al cielo. Pero oiga bien, los que oyen la palabra de Dios, a veces usted ni la quiere escuchar. O usted escucha lo que le conviene, lo que no le conviene, y dice, no, esto yo no lo quiero escuchar porque a usted siente que no le conviene, le molesta y hasta le enfada. Dice, no, eso no. Y a lo mejor eso es palabra de Dios, lo que usted no quiere escuchar. Los que oyen la palabra de Dios, la creen. La creen. ¿Qué es creer? Alguien que cree, obedece a Dios. Obedece a su palabra, aunque le cuesta. Tal vez batalla para obedecer. De momento como que se remolinea cuando oye la palabra y siente dura la palabra, pero enseguida su conciencia y la palabra de Dios le redarguye en el corazón y acaba obedeciendo la palabra. Este es un hombre, una mujer que cree a Dios, que cree a su palabra, que cree que es la verdad. Los que oyen la palabra y la creen, y al creerla dan el paso a reconocerse que son pecadores y se arrepienten de sus pecados y le piden perdón a Dios por todos sus pecados. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero para esto se necesita reconocer nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y estar dispuestos y resueltos a no volver a cometer esos pecados. Por eso los que oyen la palabra de Dios, la creen y se arrepienten y algo más, y aceptan a Jesucristo como su Salvador, van al cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que no hagan esto no irán al cielo, aunque hagan muchas buenas obras. Los que no den estos pasos y que en ellos no se lleven a cabo estos pasos, estos puntos, en quienes no se vean y se den estas características, por mucho que hablen bien y bonito y que digan que van al cielo, hasta que digan que están esperando a Jesús, no irán al cielo. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos lo aclara, nos lo dice. Y siempre que yo aquí les comparto un mensaje, creo que no es idea propia ni pensamiento propio, porque siempre les traigo un mensaje con fundamento en la bendita palabra de Dios. Y este mensaje que les estoy compartiendo, que les estoy entregando, no es la excepción. Está fundamentado en la bendita palabra de Dios. Orando a Dios, meditando en la palabra de Dios, Dios me dio este mensaje y ahora se lo comparto a usted, porque creo que es de suma importancia y relevancia de que usted tenga presente este mensaje y lo tenga claro. Porque muchos piensan que se pueden salvar solo por hacer buenas obras. Muchos piensan que se pueden salvar solo con portarse bien. Muchos creen que se pueden salvar con hacer muchas caridades con su prójimo necesitado.
y algunas otras cosas más buenas que se pueden hacer, que son buenas hacerlas, llevarlas a cabo, que seamos así. Es bueno que seamos así, pero se necesita oír la palabra de Dios, prestarle atención a la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios y demostrarlo con hechos que la creemos, y lograr un real y verdadero arrepentimiento y un genuino arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un genuino arrepentimiento es el siguiente: sentir pesar o dolor por haber pecado y haber hecho lo malo delante de nuestro Dios que es santo. Segundo paso el primer paso es reconocer que se ha pecado, aceptar que hemos pecado, no negar que hemos pecado, porque todos hemos pecado. El segundo paso es sentir pesar y dolor de haber pecado, y el sentir pesar y dolor de haber pecado nos va a llevar a arrepentirnos, a pedir perdón a Dios. Y después de esto, el tercer paso es ponernos en una postura firme de no volver a pecar, con la ayuda de Dios, por supuesto. Nadie puede vencer la tentación del pecado sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para vencer la tentación del pecado y para no caer en tentación del pecado. Pero debemos de ponernos en una postura firme y correcta, de con la ayuda de Dios no volver a pecar. Para esto se necesita una vida de íntima oración, de íntima comunión con Dios, para que estemos en continua relación con Dios y en plena e íntima comunión con Dios, y el mismo Dios nos ayude a no pecar. Esto es el verdadero y genuino arrepentimiento: reconocer que se ha pecado, sentir pesar o dolor o vergüenza de haber pecado delante de nuestro Dios que es santo. Y tercer paso es ponernos en una postura resueltamente de, con la ayuda de Dios, no volver a pecar. Y que así sea. Que nos mantengamos en esa postura. Cuando venga la tentación, no caigamos en ella tan fácilmente. Cuando se nos presente la oportunidad de pecar, mejor le cortemos vuelta y huyamos del pecado. No juguemos con el pecado, porque vamos a caer en el pecado. Y no creamos que solos podremos vencer el pecado. No. Porque triste y lamentablemente, quienes se han creído que pueden vencer el pecado y han descuidado la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la búsqueda de Dios, sin darse cuenta, han caído en el pecado y en pecados terribles y horribles. Por eso, usted debe de buscar cada día tener y mantener una vida de intimidad con Dios a través de la oración, para que Dios mismo lo guarde y lo libre de caer en la tentación del mal y de caer en el pecado. Los que oyen la palabra de Dios y la creen y se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como su Salvador, van al cielo. Quiero leer para ustedes, si usted tiene la Biblia, tomen la Biblia conmigo. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Repito la cita: Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice de la siguiente manera. Leemos que dice así: Mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo:
no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, creo que aquí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo está muy claro. Dios a todos nos da encargos, a todos nos asigna encomiendas, y algunos realmente las sienten o las sentimos difíciles. Y de momento a la ligera decimos no. Pero como nuestra conciencia está activa y el Espíritu de Dios en nosotros está activo, nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos redarguye el corazón. Y decimos, ¿por qué dije que no? ¿Por qué me negué? Pensando y cavilando, nos sentimos tan redarguidos que le pedimos perdón a Dios por haberle dicho que no, por habernos negado a hacer lo que Él nos pedía y quería, y vamos a hacerlo. Eso fue lo que el Señor está figurando con esta parte de la palabra de Dios que quedó aquí escrita, de una conversación que Jesús tuvo con los religiosos de aquel tiempo. Y aquí el Señor está dando como una palabra para reflexionar. En aquel tiempo, esta palabra fue para llevar a reflexionar a los que estaban escuchando a Jesús hablar, predicar. Pero esta palabra hoy es para nosotros, para reflexionar acerca de esto. Mire aquí lo que ya le mencionaba hace un momento. Dice el Señor, mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Le pidió algo. Le encomendó algo. Pero mira la respuesta de este primer hijo. Y respondiendo él dijo, no quiero. Se arrebató a responder. Y dijo, no quiero, no voy a ir, no tengo tiempo. ¿A usted y a mí no nos suenan estas palabras como muy familiares? A veces sí nos pasa. Pero mientras esté activa nuestra conciencia y el Espíritu Santo en nosotros, nos va a redarguir y vamos a arrepentirnos de negarnos. Vamos a pedirle perdón a Dios por haberle dicho que no. Y no vamos a debatir, a contender, sino que vamos a ir a hacerlo como Él nos lo mandó. Dice aquí lo que después el primer hijo, lo que pasó con el primer hijo. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Le redarguyó la conciencia. Fue redarguido su corazón.
Tal vez el mismo Espíritu de Dios lo confrontó y lo redarguyó. Y digo, ¿cómo es posible que hagas eso con tu Padre? Te pide que hagas esto. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta hacerlo? ¿Qué te cuesta obedecerle a tu Padre? No pierdes nada, al contrario. Te ganarás el favor de tu Padre y honrarás a tu Padre de esta manera, haciendo lo que Él dice. Esto es lo que yo estoy añadiendo a lo que dice la Escritura. Y respondiendo él dijo, no quiero, mas después arrepentido fue. A mí me ha pasado muchas veces esto. Hay cosas que Dios me hace sentir hacer y de momento digo no, pero al rato las voy a hacer porque me redarguyó la conciencia del Espíritu Santo. Y lo hago. Porque no puedo tener paz si no hago lo que Dios me está mandando a hacer. Y creo que algunos de ustedes, con ustedes ha pasado lo mismo. Y qué bueno que sea así. Es buena seña. Nuestra conciencia está activa. Nuestra conciencia está viva. Y el Espíritu Santo también está activo en nosotros. De momento nuestra humanidad nos lleva a responder arrebatadamente, negativamente, pero enseguida acabamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no estamos en paz si no hacemos la voluntad de Dios. Y esto, a pesar de que lo primero no es correcto, después de un arrepentimiento hacemos lo correcto. Y esto es lo más importante. Que haya un arrepentimiento y después de él, ese arrepentimiento vayamos a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios nos encomienda. Pero mire que tenía un segundo hijo, este padre, dice, y llegando al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, yo Señor voy. Mire, qué rápido, también se aborazó a responder. ¿Por qué diría, sí Señor, yo voy? Tal vez diría, qué mala onda de mi hermano. Opuesto, rebelde, negativo, desobediente. Yo le voy a demostrar que yo soy muy obediente. Y quiso mostrar algo que en realidad en él no había. Lo que en él había era presunción. Lo que en él había era jactancia. Lo que él quería era, por el momento, quedar bien con su padre y hacer sentir mal a su hermano y quedar bien con los que hayan estado ahí en ese momento. A él le importó el presente, pero no el futuro. Cuando nos debe de importar el presente, pero mucho más nos debe importar el futuro. Nos debe importar estar bien con los que nos miran, pero más estar bien con Dios, que nos da la vida y que es a quien le servimos, porque Él es quien nos ha llamado. Dice aquí la palabra de Dios, y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo Señor voy. Pero ¿qué dice? Termina ahí. Y no fue. ¿De qué sirvió? Pareció muy dispuesto. Dijo sí rápidamente. Dijo yo voy a hacerlo. Pero ¿de qué sirvió? Se quedó en solo palabras. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras desaparecen. Las únicas palabras que son firmes son las de Dios. Y las nuestras podrán aparecer si son respaldadas por el hecho y por la obra. Que digamos y hagamos. Porque es fácil decir, pero no es fácil hacer.
Y muchos se quedan con decir, o a veces nos hemos quedado con decir y decir mucho. Y a veces lo decimos hasta con cierta jactancia. Lo decimos como muy obedientes, como muy sometidos, como muy sujetos, como muy espirituales, en este caso hablando en el ámbito espiritual. Decimos muchas cosas bonitas y buenas, pero a la mera hora de la hora no hacemos nada. Nos quedamos como el segundo hijo, solo con palabras y sin llevar a cabo el hecho y la obra que Dios nos está encomendando, pidiendo. Mira aquí lo que el Señor Jesucristo hace, una gran pregunta. Dice el versículo 31, Jesús preguntando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Una buena pregunta, grande pregunta. Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los conocedores de la ley, parecían muy dispuestos, muy sujetos, muy sumisos, muy ordenados, muy entregados, creo que hasta muy correctos. Pero no eran capaces de reconocer que necesitaban el perdón de Dios. Y no fueron capaces de reconocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijo Jesús en una pregunta. Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran aquellas personas que se habían puesto a la orden de los romanos para cobrar los impuestos a sus propios hermanos los judíos. Y lo peor no era eso, que les cobraban los impuestos a sus hermanos los judíos. Lo peor era que abusaban de los cobros de los impuestos y cobraban hasta de más. Los publicanos se les tenía por grandes pecadores. A los publicanos se les tenía por los más pecadores. Las rameras, todos sabemos quiénes son las rameras. Lo que ahora les llamamos prostitutas, que andan con uno y con otro hombre, con uno y otro a la vez, o varios a la vez. No están sujetas a un solo hombre, ni tienen un solo hombre. A ellas se les llamaba rameras, las que ahora se les llama prostitutas. Se les tenía como grandes pecadoras, merecedoras de ser condenadas, de ser apedreadas y hasta de ser muertas. Pero mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice así, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Quiso decirles, ustedes parecen estar cerca del reino de Dios. Parecen estar a la puerta del reino de Dios. Parecen casi estar a punto de entrar al reino de Dios. Pero una cosa no les deja entrar: su orgullo, su arrogancia, su prepotencia, su soberbia, el sentirse como que ellos no necesitaban arrepentirse de nada.
Tal vez no lo decían con sus labios, pero con sus hechos decían: nosotros la tenemos ganada. Nosotros somos dignos de Dios. Nosotros somos dignos del cielo. Nosotros tenemos el cielo ganado. Como ahora hay muchos que se han ingreído y se creen que por lo que son y por lo que hacen y por el título, el nombre que tienen, creen que el cielo lo tienen ganado. Creen que el cielo lo tienen merecido y creen que ya no necesitan arrepentirse más y pedirle más perdón a Dios. Pero vuelvo a repetir, no importa cómo usted catalogue o califique su estado, su condición, sus pecados. No sé cómo se catalogue, si gran pecador, pecador medio, o tal vez hasta se catalogue como no pecador. Pero usted necesita arrepentirse. Un pecado pequeño, no confesado, lo puede llevar al infierno. Un pecado, el que a usted le parezca más pequeño, si este pecado no es borrado, limpiado y perdonado, le puede llevar al infierno si usted no se arrepiente de él y no le pide perdón a Dios. Y esos pecados horrendos, horribles, terribles, rojos, negros, detestables, pero que se llegan a reconocer delante de Dios y que se le llega a pedir perdón a Dios y nos llegamos a reconciliar con Dios, esos pecados horrendos, terribles, horribles, detestables, son limpiados, son quitados, son perdonados y limpiados y quitados por la sangre de Jesucristo. Y esa vida, esa alma, ese corazón, después de estar negro de pecado, ahora es blanco y limpio de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Los publicanos parecían los más grandes pecadores e indignos de Dios. Las rameras parecían las más grandes pecadoras e indignas de Dios. Parecía que los publicanos y los pecadores lo que más merecían era la condenación y la perdición y la muerte. Pero cuando vino Jesucristo al mundo, los religiosos, los fariseos, los conocedores de la ley, los aplicadores de la ley, no lograron reconocer a Jesucristo como su Salvador, por lo cual no lo aceptaron, por lo cual tampoco buscaron estar en paz con Él, reconciliarse con Él, caminar con Él y seguirlo a Él. Pareciendo ser buenas personas, hasta buenos religiosos, rechazaron a Jesucristo, y ese fue su grave y terrible error. Tal vez no eran tan malos, tal vez se portaban bien, tal vez hacían muchas buenas obras, tal vez ayudaban a algunos de sus prójimos, y tal vez hacían muchas cosas buenas en sus vidas, pero rechazaron a Jesucristo. Pensaron que por lo que hacían tenían ganado el cielo. Pensaban que ellos podían lograr el cielo por su cuenta o por lo que estaban haciendo. Pero no descubrieron que necesitaban a Jesucristo en su corazón, reconciliarse con Él, ser perdonados por Él, ser libertados por Él, ser limpiados por Él. En vez de aceptarlo, lo rechazaron y hasta lo condenaron a muerte, y a la muerte en la cruz. Las buenas personas, o las aparentes buenas personas,
Las aparentemente buenas personas, buenos religiosos, acabaron llevando a la cruz del Calvario al que debería haber sido su Salvador, su Mesías. Tal vez no pecaban tanto como las rameras, tal vez no pecaban tanto como los publicanos, pero esto mismo los llevó a no sentir la gran necesidad de arrepentirse, de pedir perdón. Miren, hermanos, lo que dice el versículo 32. Miren lo que dice. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Miren, Juan vino predicando a todos el evangelio del reino, el evangelio de salvación. Juan les predicó a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, hasta los gobernantes de aquel tiempo. Y también entre ellos les predicó a las rameras y a los publicanos. Pero vea, Jesús está aclarando quiénes aceptaron el mensaje del evangelio, quiénes aceptaron las buenas nuevas de salvación, quienes entendieron que el mensaje que Juan les hablaba venía de parte de Dios. ¿No fueron los religiosos? ¿No fueron las aparentes buenas personas? ¿No fueron los aparentes muy conocedores de la ley? ¿No fueron los buenos religiosos? Fueron los que creyeron en la palabra de Dios que salía por la boca de Juan. Fueron los publicanos y las rameras. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Se estaba refiriendo a los religiosos y a los fariseos y a todos los diferentes religiosos que se encontraban con él en aquel tiempo, en ese día. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y miren lo que dice más. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y les dice más. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mantuvieron un rotundo rechazo a Dios, a la persona de Jesús. Un rotundo rechazo total. Nada los convenció, nada los convirtió. Nada los hizo cambiar de parecer, ni los muchos mensajes del mismo Jesús, ni los grandes consejos del mismo Jesús los hizo cambiar de idea o de pensamiento o de postura. Nada. Estaban, según conociendo la ley. Por eso en cierta ocasión Jesús les dijo, viendo no ven y oyendo no oyen. Parecía que veían, pero no veían. Parecía que oían, pero no oían. La necedad, porque no fue otra cosa, fue la necedad que los había cegado. Aun cuando esto se tenía que cumplir, de que Jesucristo tendría que ir a la cruz del Calvario y morir por la humanidad, para salvar a la humanidad. Pero esto podía llevarse a cabo de cualquier otra manera. Pero no que hubieran sido los mismos escogidos de Dios los cuales rechazaran al enviado de Dios. Pero así fue. Algunos más adelante, después de que Jesús resucitó y cuando Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, predicó
Algunos se arrepintieron de este hecho, de este acto. Pero muchos no se arrepintieron. Siguieron en su rechazo al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Digo el Señor: bueno, no creen a la primera, no se arrepienten a la primera. Bueno, pues crean a la segunda, a la tercera, a la cuarta, porque tuvieron a Jesús entre ellos, predicándoles el evangelio del reino de Dios por 3 años y medio consecutivos. Jesucristo predicó los 365 días de cada año de esos 3 años y medio. Haga la cuenta cuántos días anduvo entre ellos, predicándoles la palabra de Dios. Pero ni por muchos mensajes que escucharon, ellos les fueron abiertos sus ojos, sus oídos, y mucho menos se abrió su corazón al mensaje de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, de aquí viene este mensaje que hoy les comparto a todos ustedes, hermanos, hermanas, y aún a los amigos y amigas que nos miren, escuchen, y no vayan a mirar y escuchar más adelante a lo largo y a lo ancho del mundo. Preste atención y haga un análisis, un examen profundo. ¿Está usted oyendo la palabra de Dios? ¿Está usted prestando atención a la palabra de Dios? ¿La cree? ¿Cree a la palabra de Dios? ¿La está obedeciendo? ¿O solo dice que cree, dice que la obedece, pero sus hechos dicen todo lo contrario? Usted dice: sí, yo esto, yo aquello, yo voy aquí, yo voy allá, yo hago esto, yo hago aquello, pero a la mera hora no hace nada. Usted es como el primer hijo de aquel padre. Perdón, como el segundo hijo de aquel padre. Porque el primer hijo de aquel padre primero dijo que no, se negó a hacer lo que el padre le encomendaba, pero después fue redarguido y fue y lo hizo. Aunque dijo que no lo hacía, acabó yendo a hacerlo. Y los mismos religiosos de aquel tiempo juzgaron rectamente, dijeron: el primero, porque aunque dijo que no, luego se arrepintió de negarse y fue y lo hizo. Este fue el que hizo lo correcto, el primero. Quisieron decir que el segundo, aunque dijo que sí, no hizo lo correcto, porque dijo y no hizo. Y lo que Dios quiere es que digamos, pero que lo hagamos. O si en su momento nos agarran, como decimos por acá, en curva, de repente Dios nos agarra en curva, o de repente nos agarra como distraídos, y de momento decimos no, o sentimos muy difícil, decimos no, pero al resto somos redarguidos, vamos y lo hacemos. Y esto es lo que Dios quiere: vidas arrepentidas, corazones arrepentidos, y después de un verdadero y genuino arrepentimiento, ir a hacer lo que Dios pide, ir a hacer lo que Dios nos demanda, ir a hacer lo que Dios nos encomienda. Hermanos, hermanas, los que oyen la palabra de Dios, la creen y se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador, van al cielo. Estos son los que van al cielo. Los que oyen la palabra de Dios, los que le prestan suma atención a la palabra de Dios, los que la creen y lo demuestran con hechos que la creen, obedeciéndole a Dios lo que les manda en su palabra, y los que en acto y muestra de obediencia y de que entra en ellos el real temor hacia Dios,
se arrepienten de todos sus pecados. Por lo consiguiente les son perdonados todos sus pecados, no importa de qué color sean o cómo se llamen. Y esto los lleva a aceptar a Jesucristo como su Salvador y a dejarlo entrar a su corazón. Estos son los que van al cielo. Grábese bien esto. Tan solo con el título, el tema de este mensaje. Si en usted hay estas características, si en usted se están llevando a cabo estos pasos, usted sin duda va al cielo. No porque lo diga con su boca, sino porque así es. Porque usted va caminando con Dios. Usted se ha puesto en línea con Dios, a la par con Dios, y usted ha dicho, te seguiré, y de verdad va siguiendo al Señor. Usted va siguiendo las pisadas de su Maestro. No solo dice, sino hace. No solo habla, sino lo lleva a cabo. Y a veces no habla, pero lo lleva a cabo, y esto es lo que vale. A veces se niega, pero va y lo hace, después se arrepentido y después se arrepiente y lo hace. Usted acaba haciendo lo correcto, agrada a Dios, camina con Dios y va al cielo. Pero usted que dice mucho, usted que dice sí a la ligera y rápido, pero que no hace nada, discúlpeme, pero usted no va al cielo. Yo le invito a que hoy usted se arrepienta. Le pida perdón a Dios. Usted tiene vida, todavía tiene remedio. Arrepiéntase de decir que sí a todo, y arrepiéntase de que todo lo que usted dice que sí, nada hace. Y menos a lo principal que Dios le pide y demanda en estos últimos tiempos. Lo urgente que se debe hacer en estos últimos tiempos. El tiempo se acaba y se termina. Debemos orar y orar sin cesar. Debemos de ayunar y ayunar continuamente, con esfuerzo. Debemos de leer y escuchar la palabra de Dios hasta lo más, y principalmente ponerla por obra. Debemos predicar la palabra de Dios a los más, a lo largo y a lo ancho del mundo, porque el tiempo se nos acaba y las almas están perdiendo y el enemigo está haciendo de las suyas. Porque algunos de por sí, aunque se les predique, no se van a salvar porque no van a aceptar la palabra, pero algunos sí se habían de salvar. Pero usted y yo a veces no llevamos a cabo como debiéramos llevar a cabo la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dios nos ha mandado y ha dicho, id y haced discípulos. Nos está mandando a predicar su palabra. Y usted dice que sí, pero nomás no lo hace. Usted no se niega, pero nomás no lo hace. Otros dicen que no, o tal vez decimos que no. Pero si lo hacemos, al último acabaremos agradando a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, yo le invito a hoy a reflexionar acerca de esto. ¿Con qué hijo usted se figura? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Con qué hijo usted se compara? ¿Con el primer hijo o con el segundo? Analícese, analicémonos.
dice que no, pero luego se arrepiente de decir que no y negarse, y va y lo hace. Le felicito, siga así. Claro, procure ya no decir que no. Ahora dígale, Señor, heme aquí. Hágase tu voluntad en mí como tú lo quieras. Y déjese que así sea. Porque también no solo diga y le pase lo del segundo hijo, que dijo sí hasta con mucha labia y con mucha disposición. ¿Pues qué sirvió? No lo hizo. Este no agradó a su padre. El que acabó agradando a su padre fue el que dijo que no, pero al final arrepentido fue y lo hizo. De momento como que debe haber contristado al padre su respuesta aborazada. No quiero. Pero enseguida fue e hizo lo que su padre le estaba pidiendo que hiciera. Y yo creo que cuando el padre se dio cuenta que su hijo fue y hizo lo que le mandó, yo creo que olvidó la tristeza que le había embargado por las palabras que su hijo le había dicho. Las hizo a un lado esas palabras, hizo a un lado esa tristeza, como si no hubiera pasado nada, porque al último, el hijo que se negó le había acabado obedeciendo lo que el padre le había mandado. El otro, de momento, el padre se sintió bien, dijo: ¡ay, mi hijo, qué hijo obediente! ¡Ay, qué hijo obediente! Hasta le ha dado un abrazo, un apapacho, tal vez hasta un beso. Y le ha dicho: ¡este es mi hijo! Pero, ¿qué haría el padre cuando se dio cuenta que lo que le encomendó nunca lo hizo? Esa pequeña alegría del padre se le borró cuando se dio cuenta que su hijo nunca hizo lo que dijo que iba a ir a hacer. Hermanos, hermanas, si hemos entristecido al Padre Celestial, porque a veces le decimos no, alegrémoslo, yendo a Él arrepentidos y haciendo lo que Él nos ha encomendado. Y ya dejemos esa jactancia de decir demasiado, decir mucho, decir yo hago esto, yo lo voy a hacer, yo voy aquí, yo voy allá, y no. Mejor calladitos y hagamos lo más que podamos para la gloria de Dios, como Él nos lo pide, como Él nos lo demanda. Y así estaremos agradando a Dios, honrando a Dios, caminando con Dios y encaminándonos al reino de los cielos. Porque el mismo Jesucristo dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor, mi seguidor. Hermanos, hermanas, los que oyen la palabra de Dios, la creen y se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador, van al cielo. Esto es una verdad rotunda que está escrita aquí en la palabra de Dios. Usted tiene la decisión. Usted decide qué es lo que va a hacer. Ojalá y usted tome una buena decisión. Si se ha negado, pues ahora arrepiéntase y vaya a hacer lo que Dios le ha encomendado. Si ha dicho que sí y se ha mostrado como que usted tiene muy buenos deseos, intenciones y propósitos, y habla muchas cosas buenas, dice muchas cosas buenas, pero no las hace, a usted también le invito: arrepiéntase, y si ha dicho algo que va a hacer, hágalo. No
se quede en palabras, porque acabará contristando a Dios y al Espíritu Santo, y acabará no encaminándose al cielo, sino al lugar contrario, al lugar opuesto, al infierno, y al final hasta el lago de fuego. Pero Dios no quiere que usted vaya allá. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino y verdadero, y Él nos perdonará, y Él nos ayudará. Él mismo nos ayudará a hacer su voluntad. Dios les bendiga y les guarde. Buena madrugada les deseo. Dios está con ustedes. Espero que este mensaje les sea de mucha bendición y edificación a sus vidas, y que usted con este y por este mensaje reflexione y con qué hijo se identifica, con el primer hijo o con el segundo. El que acabó agradando al Padre fue el primero. Ojalá y usted con él se pueda identificar. Y si usted se identifica con el segundo, le invito a que cambie de postura, a que cambie de parecer, de pensamiento, de acción y de obra y de hecho, y hasta de lo que habla y dice. Si dice, haga, y si no dice, también haga lo que Dios quiera. Dios le bendiga y le guarde. Les deseo un bonito lunes, lleno de la bendición de Dios para usted y para su familia. Y en esta hora, si va a ir a descansar todavía, les deseo un bonito descanso, que descanse y que tenga un dulce sueño y pueda disfrutar de las bendiciones de Dios abundantemente. Dios le bendiga. Buena madrugada y buen día a todos. Les deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.